Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este directo. Bueno, seguimos con los cuentos de los pescadores. Recordad que los cuentos de los pescadores es uno de los ejercicios que hacemos en el taller gratuito de la travesía de los arquetipos. Y en la segunda unidad, pues, podéis trabajar conmigo personalmente, trayéndome un tema o un asunto que os ocupe en vuestro día a día, y me termináis el final de un cuento, que es un cuento inacabado, del cuento de los pescadores, en menos de 10 líneas. Entonces yo os doy un feedback un poco para ver qué arquetipos están presentes, ¿vale? Todo este ejercicio, ¿en qué se basa esto, ¿no? ¿Y de qué sirve? Bueno, pues digamos que lo que hacemos es conectar con esta mente arquetípica que tenemos todos, que Jung llamaba el inconsciente colectivo, y desde allí, por decirlo de una manera, nuestro inconsciente nos libera imágenes, nos libera imágenes arquetípicas, ¿vale? Para poder desenredar lo que hay en nuestro inconsciente y poderlo hacer consciente. Digamos que la filosofía de terapia narrativa sincrónica, que se basa en las enseñanzas de Jung, es esa parte de la vida en la que regresamos otra vez hacia la fuente, regresamos hacia ese inconsciente, hacia esa mente arquetípica de la cual nos separamos cuando nacimos y nos fuimos desarrollando como ego, nos fuimos desarrollando como personas. Y luego, digamos que hay un momento en nuestra vida que acostumbra a coincidir sobre la mitad de la vida, en la que de alguna manera sentimos la llamada otra vez a esa fuente, a ese inconsciente, y queremos regresar hacia ella. Pero la gracia es hacerlo desde este espacio que hemos conquistado con nuestro esfuerzo, que es esta pequeña conciencia, ¿no? Es decir, siendo conscientes de quiénes somos, vamos hacia esa fuente. Ya no somos, por decirlo de una manera, ese ser que nació en ese todo, ¿no? Es decir, que ahora digamos que regresamos a la fuente, pero como los hijos pródigos, es decir, hemos tenido unas vivencias, hemos descubierto un poco nuestra identidad, ¿no? Y digamos que este regreso hacia esta fuente lo que nos permite es conectar con el inconsciente y ir entendiendo nuestros patrones de comportamiento, ir entendiendo qué es lo que hay en la sombra que de alguna manera nos está llamando a que solucionemos o atendamos partes nuestras, ¿no? Para poder liberarlos en nuestra vida, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, pues entonces digamos que el cuento que hoy vamos a tratar, el asunto, este vídeo es exclusivamente, sobre todo para ti, ¿no? Que es quien has escrito el cuento, y a partir de aquí las personas que estáis viendo esto ahora en directo o viéndolo en diferido, pues quizás resonáis con el asunto, o resonáis con alguno de los arquetipos que aparezcan en el cuento, pues algo que podéis pescar para cada una y para cada uno de vosotros, ¿vale? Porque digamos que esta mente arquetípica es de todos, entonces nuestro inconsciente aprovecha estos escenarios neutros para también traernos mensajes a cada uno de nosotros, ¿vale? Entonces, estad atentas, atentos a la historia y a lo que vamos contando por aquí, y todo aquello que resuene, todo aquello que dices, ostras, esto a mí también tiene que ver conmigo, ¿no? Pues digamos que entonces tomadlo, ¿vale? Y aquello que no resuene o digas, ostras, no, a mí esto no me dice nada, pues no tiene nada que ver con vosotras, ¿no? Entonces aquí, o con vosotros, entonces en ese sentido lo soltáis, ¿vale? Bien, el asunto que vamos a explorar hoy, el problema de la persona que ha escrito es alguien que le cuesta mantener el equilibrio, la claridad mental. En momentos complicados siente miedo y le cuesta mucho controlar sus emociones, ¿vale? Entonces digamos que se activa todo como cuando nos tiramos y el agua está muy fría, ¿no? Y entonces nos cuesta controlarnos, ¿eh? No estamos no estamos como muy vulnerables, ¿no? Entonces seguramente aquí se activan muchos mecanismos a la defensiva. Bueno, pues este es un poco el asunto que plantea, ¿no? De por qué me pasa esto, por qué me cuesta mantener el equilibrio, tener una claridad mental, poder reflexionar las cosas antes de decirlas, y en esos momentos complicados porque tengo este miedo, ¿no? Y cómo es que no sé gestionar este miedo.
no soy capaz de controlar tanto mis emociones, ¿vale? Digamos que este es el asunto que se plantea. Bien, yo ahora voy a leer el final del cuento, ¿vale? El cuento de los pescadores es una familia que vive en un pueblo de pescadores y que esta familia no tiene fortuna a la hora de salir a pescar. Salen a pescar y pescan lo justo. En cambio, sus vecinos salen a pescar y tienen pesca abundante, es decir, pescan en abundancia. Entonces ellos se preguntan, ¿por qué ellos sí que pescan tanto y nosotros no? ¿No? Entonces el cuento está inacabado y aquí cada uno lo tiene que acabar como quiera, ¿vale? Pues bien, en este caso, esta compañero, pues lo termina de la siguiente manera. Dice, el hombre, en una de sus salidas al mar con su hijo pequeño, que era su ayudante, salió con su pequeña lancha ya vieja y agujereada, oxidada, y a no tener recursos, sus materiales quedaban anticuados para la pesca. Los demás vecinos, los prósperos, podían obtener redes y mano de obra de otros hombres, pero él solo disponía de todo su tiempo y el de su hijo pequeño. Y en este primer párrafo del cuento un poco narra quizás este momento actual en el que tú te encuentras. Esto te digo que son hipótesis, es decir, que sobre todo la persona que ha escrito este cuento, ¿no? Pues tienes que validar o verificar si lo que digo es cierto en tu vida o no. Si no lo es, no le hagas caso. Es decir, que tienes que separar el grano de la paja, ¿vale? Entonces aquí quizás en este primer párrafo nos narra un poco la situación actual. La situación actual es que mi parte masculina, mi parte yang, mi parte más mental, racional y lógica, la parte que, por decirlo de una manera, procesa el conocimiento y la información, digamos que es muy arcaica, es muy tradicional, es muy anticuada, ¿vale? Es decir, es una parte que yo he heredado de mi sistema familiar, de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, y digamos que hay como un sistema de creencias aquí quizás muy arcaico, hostia, esto ya no tiene nada que ver ya con los tiempos de ahora. Es decir, que digamos que mi forma de ser, mi nueva forma de ser, opina que esto ya no tiene sentido, ¿vale? Es decir, que aquí nos encontramos en un momento de crisis, en un momento de renacimiento, en un momento de transformación, de cambio. Quizás te encuentres en una situación en la que te estás planteando ver la vida de otra manera distinta, como la has visto hasta ahora. Entonces aquí se muestra un poco ese resentimiento hacia lo que has vivido hasta ahora, ¿vale? Es decir, esas ideas que has tenido, ¿no? y hasta dónde te han llevado, ahora las consideras antiguas, arcaicas, ¿vale? Fíjate que aquí hay dos arquetipos, está el hombre y está el niño, ¿vale? Está el pasado y está el futuro, ¿vale? Entonces aquí digamos que estamos en este impasse entre lo viejo y lo nuevo, ¿vale? Pero el niño ya está saliendo a pescar, es decir, que en este caso esta parte nueva tuya, esta parte que quiere iniciar esta nueva travesía, esta nueva tuyo 2.2, ¿vale? Que se está creando, digamos que empieza con, hostia, tú, la maquinaria está hecha una braga, está todo aquí hecho caldo, ¿no? Entonces, digamos que estamos en un ambiente antiguo, pero está lo viejo y lo nuevo, ¿vale? Entonces, lo siguiente que dice, también dice que no hay recursos, ¿vale? Entonces, aquí también es muy interesante porque, digamos que estamos, digamos que es como decir que voy a quemar la Biblia, es decir, esto ya no tiene sentido, esto ya, no digo que se tenga que hacer, me refiero a que es alguien que dice, hostia, esto es arcaico, esto no se entiende ni el lenguaje, ya no me sirve, entonces mis recursos se están agotando, es decir, ya no tengo de dónde coger. Esto es mucho del vientre de la ballena, es decir, se está deshaciendo, se está desestructurando mi vida, mi sistema de ideas, mi sistema de creencias, ¿vale? Lo siguiente que dice es, a la llegada el hombre vino enfermo. Aquí ya es cuando vemos ese momento también de que ya no hay fuerza para mantener estas ideas, ¿vale? En mí siento que ya no tiene sentido todo lo que yo antes podía decir sí, ahora para mí ya no tiene ningún tipo de sentido ni de cabida en la vida que yo quiero. ¿Vale? Entonces digamos que estamos en un momento de muerte, un momento de transición, quizás. Lo siguiente que dice es, a la llegada del hombre vino enfermo, la mujer le recibió asustada y su marido le dijo que ya no podía más, tenía que descansar
y al faltar el dinero la pesca no podía ser buena, pocas herramientas y viejas como la lancha, y su hijo pequeño hacía lo que podía, era imposible ser competitivo o igualarse al resto. Aquí en el siguiente párrafo lo que dice es un poco quizás cómo estás tú intentando afrontar este cambio en tu vida. ¿Vale? Fíjate que en el asunto no me hablas de cambio, tú en el asunto me has hablado de cómo me cuesta mantener el equilibrio, la claridad mental, más bien, pero a mí por lo que sea el cuento me llama un poco a esto, ¿no? Entonces aquí no sé si esto es tu caso o no, ¿vale? Yo sigo hablando, sigo lanzando hipótesis. Entonces aquí digamos que en este caso, este hombre enfermo que ya deja de ir a pescar, pero que va con su hijo, ¿no? Digamos que el hijo es esta parte nueva tuya que dices, bueno, yo quiero en mi vida ahora hacer cosas nuevas, quiero probar esto, quiero probar lo otro, me gustaría dedicarme a esto, me gustaría tener este tipo de pareja, me gustaría comer este tipo de comida, no sé, aquí te pongo ejemplos, ¿eh? Es decir, hay una parte nueva que quiere salir, pero que esta parte, claro, es un niño, por lo tanto, aquí ¿qué sucede? Sucede que nos falta ese arquetipo adulto, es decir, no hay un apoyo. En mi mundo interno estoy actuando desde un arquetipo infantil, que puede ser el huérfano o puede ser el inocente, pero estoy actuando en un marco en el que hay escasez, hay todavía ese lastre, ¿no? Todo ese pasado pesado, ¿eh? Y ese niño, claro, es un niño, no puede salir de ahí, es como una especie de prisión. Entonces, a pesar de que se estén intentando hacer cosas nuevas quizás en tu vida, puede ser que te estés encontrando que cuesta mucho, que volvemos siempre a lo mismo, que hay muchos pensamientos básicos repetitivos, reiterativos, ¿vale? ¿Qué son los pensamientos básicos? Esto en el nuevo taller que voy a lanzar el 15 de junio, que es un taller para apoyar a todas las personas que estéis iniciando un emprendimiento, y va a ser un taller que durará 2 meses y entraremos en el inconsciente, en la mente arquetípica, pues haciendo los 8 pasos, ¿vale? Para ir limpiando un poco nuestras creencias y cómo podemos alinearnos con nuestro inconsciente, con esta mente arquetípica que decía Jung, para ayudarnos en esta travesía, ¿no? Pues el primer paso es detectar esos pensamientos básicos. Estos pensamientos básicos, digamos que forman parte del jurado de la voz. Que se dan la voz, apretan el botón cuando sales a cantar, ¿no? Cuando sales a cantar cosas nuevas, apretan el botón, te dan la vuelta y entonces te dicen, oye, no vales, esto no es para ti, lo siento, pero no te vamos a coger, ¿no? Y yo, hostia, y ya me echan del concurso, ¿no? Pues digamos que estos pensamientos básicos funcionan así, es decir, cada vez que yo tengo que iniciar algo nuevo, pum, 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 se van activando, ¿no? Y es algo que ya lleva mucho tiempo. Entonces aquí el niño se encuentra con esto, ¿no? Que estas voces mayores que él, le dicen, no, esto no puedes hacerlo, no, tú no vales para esto, no, tú no eres bueno para esto, no, se van a reír de ti, ¿no? Entonces está totalmente, digamos, sometido este niño a estos pensamientos básicos, quizás, un poco por el escenario que explicas en el cuento. Entonces continúas y dices, bueno, dice, desfallecida por el cansancio, la mujer fue a trabajar como todos los días, con el resto de mujeres que tejían como ellas las redes, y entre ellas hablaban de una solución, y una de ellas le dijo que había oído que un pescador, que era más reconocido del pueblo y más adinerado, necesitaba hombres para sus salidas, y que obtendrían remuneración. Ella se lo contó al marido, y puesto que eran pobres, pero una familia muy bien reconocida y de buena gente y trabajadora, el marido se acercó, y cuando se recuperó, a presentarse ante el jefe de aquel lugar. Y le comentó que había oído que necesitaba hombres, y le explicó su situación humildemente. El jefe le dijo que había oído hablar de él y que mañana mismo podría empezar a trabajar. Con un buen apretón de manos, cerraron el trato. El pescador se sentía rebosante de calma y orgullo, y su autoestima e ilusión rebosaba, y fue corriendo a contárselo a su mujer. Todo fue muy bien. Trabajó años con aquel grupo de pescadores y su mujer siguió tejiendo, y pudieron darle estudios a su hijo y fueron muy felices. Bien, digamos que esta parte final del cuento, aquí sale un poco la clave, ¿vale? La clave, la solución para poder mantener esta calma mental, para poder tener este equilibrio, para poder caminar junto a este miedo, para, ¿qué más que no me deje? Para poder controlar estas emociones, todo esto está basado
o sostenido en este arquetipo masculino de este pescador, el que está enfermo. Este podría ser tranquilamente el arquetipo del guerrero, ¿vale? Entonces, si tenemos un arquetipo del guerrero viejo, decrépito, herido, ¿vale? Tenemos que fijarnos un poco en la figura de quién en mi familia ha representado a este arquetipo. Normalmente, pero no tiene por qué ser así, el arquetipo del guerrero recae sobre la figura del padre, pero también podría recaer sobre la figura de la madre, porque ambos géneros tienen el arquetipo del guerrero. Pero digamos que tradicionalmente a los hombres se les educa para ser guerreros y a las mujeres se las educa para ser bienhechoras. Antiguamente, ahora la cosa ha cambiado, ¿vale? Digamos que entonces, ¿qué personaje de mi familia representa este arquetipo del guerrero decrépito, del guerrero anticuado, del guerrero que le faltan herramientas, le faltan habilidades para poder salir al mundo, para poder lograr sus objetivos, para poder ir a la acción? Entonces aquí, digamos que es muy bonito, ¿no? Porque el cuento lo que propone no es que este niño lo solucione todo. Al niño de repente deja de hacer nada, porque el niño depende de los adultos. Entonces esa parte mía más inocente, que quizás es la que está iniciando esta travesía, esta parte que se ha entusiasmado con, oh, qué bien, voy a hacer constelaciones familiares, oh, qué bien, voy a hacer terapia narrativa sincrónica con Pera, oh, qué bien, voy a hacer, esta parte que todo el rato va a hacer y que se va proyectando en un futuro, ya se imagina que está logrando grandes cambios en su vida, digamos que necesita alguien adulto que le diga, bueno, vamos a ir por pasos, porque esto se tiene que hacer. Esto tenemos que llevarlo a la acción. Entonces, ¿qué sucede cuando vamos al mundo externo, cuando vamos a la acción? Si no vamos con el guerrero, ¿con quién vamos? Con el huérfano, con el inocente. Si vamos con uno de estos dos, ¿qué nos va a encontrar? Si vamos con el huérfano, ¡ah! Esto me da miedo, aquí hay peligro, ellos son más grandes que yo, las emociones son también más grandes que yo no voy a poder con esto, que alguien me salve, esto no es lo mío. Y si voy con el inocente, ¿qué va a pasar? ¿No? Pues que me voy a chocar contra la realidad y la realidad va a ser distinto de mis expectativas. Hostia, esto es muy difícil. Ostras, esto, ¿pero dónde vais con esto? ¿Tantas horas tengo que estar para aprender esto? ¿En serio? ¿Me tengo que leer todo este libro para saber esto? No, 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 no. Yo no soy así. Yo me leo el título y ya sé hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando salgo a hacerlo no tengo ni idea. ¿Y qué pasa? No me viene gente. Oh, oye, es que no viene nadie. Claro, ¿te has leído el libro? No, pero yo ya sé hacerlo. Bueno, pues si lo sabes hacer, ¿cómo es que no viene nadie? ¿No? Y si viene alguien, ¿lo estás ayudando de verdad o no lo estás ayudando? Es decir, vamos con arquetipos infantiles que están en otra onda, necesitan de arquetipos adultos para hacer la travesía. Entonces, no digo que no sean necesarios, lo son, pero para iniciar la travesía. Pero la travesía se tiene que hacer con arquetipos adultos. Entonces, ahí necesitamos un guerrero, necesitamos una bienhechora, necesitamos un buscador, necesitamos un amante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí el pilar es el arquetipo del guerrero, es el que está mal al principio, el que se pone enfermo a mitad del cuento y el que encuentra un trabajo en el que se puede realizar. ¿Y cuál es la clave? La clave es que deja de ser independiente. Es decir, antes iba a pescar él solo con los pocos recursos que tenía y no lo conseguía. Entonces aquí yo me puedo preguntar, en mi momento de mi vida, en lo que estoy haciendo yo ahora, quiero hacerlo todo yo, sin pedir ayuda, y sin escuchar a nadie y siempre tirando de lo mío, ¿vale? Es decir, no, ya lo hago yo, no, voy a seguir con mi misma estructura de pensamiento, o voy a ponerme, porque fíjate en la frase, ¿no? Cuando dice, le explicó su situación humildemente al jefe. Es decir, alguien que reconoce sus carencias. Mira, oye, me pasa esto. Entonces, al aceptar nuestras limitaciones, aquí hay una parte que es este arquetipo que viene como de fuera, que es este jefe, ¿no? que le funciona bien las cosas, que es el que le da el trabajo, es el que le da, por decirlo de una manera, ese apoyo, es el que le dice, tú vas a trabajar conmigo, yo te voy a dar las herramientas que necesitas. Entonces aquí digamos que lo que se nos está pidiendo, quizás, yo no sé en qué situación estás, es que este arquetipo del guerrero lo que necesita es ponerse al servicio de un rey.
al servicio de una reina. No puedes seguir viajando solo por los caminos. Entonces aquí lo que se nos está pidiendo quizás es que dentro de nuestro mundo interno activemos aquí a este gobernador, que es este jefe capataz, que funciona bien las cosas y da trabajo a los demás. Y le dice, tú esto vas a hacerlo, vas a trabajar para mí, yo te voy a dar las herramientas. Entonces en mi vida ya sé que tengo un guerrero cojo, pero me falta esa parte mía organizadora, que es la que lleva las riendas del reino, que es consciente de todo lo que sucede. Entonces, si este guerrero orgulloso, quizás, con sus herramientas antiguas, ahí diciendo, ¿no? Me recuerdo como mi abuelo, ¿no? Que decía, no, hay que ir a buscar los bolets, las setas, en esa montaña, en ese lugar es donde sale, ¿no? Y yo, bueno, abuelo, ya, pero pueden salir en más sitios, ¿no? Y se tiene que hacer así, y solo hay una manera bien de hacerlo, ¿no? Si entramos en estos esquemas más oxidados, ¿vale? Yo no digo que tengan razón, pero pongo como un ejemplo, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que ese guerrero es el que está liderando, y el guerrero es impulsivo, no es reflexivo. Entonces yo ante un conflicto, ¿cómo voy a reaccionar? Pues solo de dos maneras, o invisto o huyo. Eso es lo que va a hacer el arquetipo de guerrero, porque está hecho para esto, no le pidas más. Entonces aquí, ¿qué nos pide? Si yo tengo un conflicto, si yo tengo que enfrentarme a algo, no puedo hacerlo con el guerrero. Tengo que hacerlo con el gobernante, porque el gobernante va a ver lo que sucede, va a ver el conflicto antes de que suceda, va a ver la persona que viene, va a entender lo que está sucediendo en mi reino, cómo me siento, qué es lo que sucede. Y entonces ahí voy a tener esa claridad mental. Y entonces el gobernante dirá, a este hay que echarlo a patadas del reino. Y entonces el guerrero dirá, bien, voy, y lo echará a patadas. A este hay que dejarlo pasar, porque nos interesa lo que trae. Y el guerrero abrirá la puerta y lo dejará pasar. Es la forma de yo poder gestionar estos conflictos. Pero si voy con el guerrero no o da o recibe, o se queda o se va, pero no le puedes pedir más, ¿vale? Entonces, y además el guerrero es bueno que siente emociones, porque es de donde saca la fuerza, ¿vale? Entonces aquí al final dice, el jefe le dijo que había oído hablar de él y que mañana mismo podía empezar a trabajar. Con un buen apretón de manos cerraron el trato. Entonces aquí digamos que, ¿dónde está el camino del gobernante? ¿No? ¿Cómo puedo acceder yo a mi arquetipo del gobernante? En este caso, en el cuento, lo hace a través de la mujer, o sea, que lo hace a través de lo femenino. Lo hace a través de cómo me siento yo con las cosas. Lo hace a través de esa conexión con la intuición, con lo trascendente, con ese sentimiento más con el corazón, ¿vale? Posicionándome en el corazón, desde allí yo puedo acceder a mi gobernante. Ella pregunta a las otras mujeres, ¿no? Y ellas le dicen, sí, hay un señor en el pueblo que es un pescador, ¿eh? Entonces ahí, digamos que mi gobernante, mi poder lo puedo hacer a través de lo femenino, ¿vale? Por lo menos aquí en el cuento es como aparece, ¿eh? Esto, quien tiene que encontrar el sentido eres tú que has escrito esto, ¿eh? Y las personas que estéis escuchando aquí, pues lo que os resuene, pues genial también, ¿vale? Entonces al final dice, el pescador se sentía rebosante de calma y orgullo, su autoestima, ilusión rebosaba, fue corriendo a contárselo a su mujer, y aquí viene la clave más bonita, ¿no? Al final dice, pudieron darle estudios a su hijo. Es decir, que aquí al final, que es el niño del principio, ¿vale? Que es el que quiere iniciar algo nuevo, al final le pudieron dar estudios para que él pudiera tener esos recursos con los que luego poder acceder a sus objetivos. Entonces es muy interesante porque esta nueva versión mía, pongo como ejemplo, esta nueva versión mía no puede nacer hasta que yo pueda haber rescatado a mi guerrero, pueda haber activado a mi gobernante y pueda hacer uso de mis recursos para luego poder darle a esa nueva idea, ¿vale? Lo que necesita para poder llegar a donde quiera. Y entonces es muy interesante esto porque dices, oh, no basta con saber lo que uno quiere y desearlo, no. Hay que hacer algo más. ¿Cómo? Pues sí, hay cada uno con sus pasos, ¿no? Entonces aquí la pregunta del millón es, hostia, ¿yo tengo que hacer siempre todo esto que acabas de decir ahora? No.
esto es una hipótesis del cuento de la persona que ha escrito este cuento. Quizás para ella tenga sentido todo esto. Entonces cada uno de nosotros tiene que encontrar su propio camino. En esto es lo que se va a basar el taller que voy a hacer el 15 de junio de apoyo, que se llama Los Pilares de tu Emprendimiento, y en el que vamos a ir durante 8 etapas, vamos a ir desgranando primero estos pensamientos básicos, luego cómo transformamos estas creencias, luego cómo conseguimos o logramos crear este nuevo yo, luego cómo conseguimos, cómo lo manifestamos, cómo lo llevamos a la acción, cómo nos protegemos cuando vamos a la acción, cómo después puedo mantener todo esto y anclar y la visión de mi proyecto y llevarlo adelante. Es decir, vamos a hacer como un viaje interno en el que antes de lanzar mi proyecto voy a lanzarlo en mi interior. Cuando todo esto ya esté, que son los fundamentos, ya esté solidificado, ya esté bien estructurado, entonces podré seguir adelante. ¿Y cómo lo haremos? Lo haremos a través de la narrativa sincrónica. La narrativa sincrónica, para quien no lo conozca, y está basada en las enseñanzas de Jung, es una fusión que he hecho yo con los cuentos, de una manera de entrar y salir, pero digamos que el objetivo es el de alinearme con mi mente arquetípica. Alinearme con mi inconsciente. Y desde mi posición humilde de esa zona pequeña de conciencia, poder convertirme en un instrumento para esta mente arquetípica, que sí que sabe lo que me conviene, lo que me viene bien, y también un poco lo que tengo que traer a este mundo. Entonces, esta alineación es algo muy íntimo, es algo que es un diálogo interno con uno mismo, que no podemos venir los de fuera y decir esto hazlo así o esto hazlo así, pero que sí que podemos proponer son escenarios neutros en los que tú puedas tener estos diálogos y resolver cada una de las 8 etapas que proponen este taller para poder emprender, para poder lanzar tu proyecto, aunque a la palabra lanzar cada vez me gusta menos, hasta incluso la he quitado de la página. Ahora se llama acompañar. Porque lanzar el proyecto es como decir, vale, o sea, yo tiro una flecha, dan el objetivo y ya está. Sí, pero esto no es verdad. Porque emprender, tirar adelante un proyecto, significa acompañarlo. Es como este niño del cuento, ¿no? Es decir, él sale a pescar con nosotros. No lo podemos tirar y decir, venga, ya está, ya has llegado al mar. Es decir, hay que acompañarlo, hay que darle recursos, hay que alimentarlo, ¿no? El cuento es muy bonito porque dice lo de los estudios, ¿no? Al final hay que darle estudios para que pueda crecer, desarrollarse y pueda llegar a esos objetivos. Y con nuestro emprendimiento sucede lo mismo. No es lanzar nuestro emprendimiento. Estaría muy bien, que fuera lanzar y ya está, ya lo he logrado. No. Es una y otra vez acompañar e ir haciendo todo esto, ¿no? Y entonces en este taller lo que vamos a hacer es visitar estas 8 etapas a través de la narrativa sincrónica, viajaremos a través de mitos, a través de cuentos, ejercicios con nuestro inconsciente, para que cada una vaya resolviendo estas dudas, vaya teniendo estas imágenes arquetípicas que nos liberan y que nos dan más conciencia. Podemos acceder a nuestro inconsciente y hacerlo consciente, ¿vale? Va a ser un taller de plazas limitadas porque se tiene que trabajar con un número óptimo de personas para poder hacer un trabajo dinámico. Ya sabéis que mis formaciones son vivenciales, no son teóricas, es decir, siempre entramos en cuentos, siempre estamos viajando al inconsciente. Se entregan apuntes y todo lo demás, pero vamos a lo que es. Y es más un taller para uno salir consolidado hacia su emprendimiento. Luego cada uno podrá hacer el emprendimiento como le apetezca, pero digamos que trabajamos temas como la visibilidad, el mostrarse, el saber salir afuera y decir lo que uno quiere decir, ¿vale? Y esto vamos a trabajar primero todos estos miedos que tenemos dentro, de dónde vienen, y vamos a desencallar todo esto, vamos a ver qué monstruos hay aquí, ¿no? Que nos dicen una cosa, nos dicen la otra. Tenemos que lidiar con ellos, mejor hacerlo en un taller, en una zona controlada, en la que estás acompañado con personas que están también en ese mismo momento y nos podemos convertir en los argonautas, todos en un mismo navío que vamos con un objetivo, que no hacerlo por separado y ¿cómo se dice esto?
hecho a piel, ¿no? Es decir, ahí desnudo y venga, y ahora tengo que salir a hacer un vídeo, ¿no? Y me voy moviendo mi movida promovida por el ayuntamiento, que es como lo he hecho yo. Pero no, nos lo podemos ahorrar, podemos hacerlo más cómodo, ¿no? Igualmente el resultado va a ser el mismo, ¿vale? Así que nada, os dejo ya con este directo. Cualquier duda que tengáis, cualquier cosa, me mandáis un mensaje. Y bueno, a ti expresamente, a la persona que ha escrito este cuento, espero que te sea de utilidad este feedback. Y nada, pues cualquier duda estoy a vuestra disposición. Venga, un abrazo y nos vemos mañana con otro directo. Chao.